Tenemos una sección que se llama Orgullo Nacional, en donde la idea es homenajear por el valor de su obra, por su aporte a la ciencia, al arte, a la historia, porque los admiramos y porque son parte de nuestra identidad como pueblo, a ciertas personas. En el día de hoy vamos a homenajear a un gran escritor argentino, amado por muchísimos y que influenció en muchos otros escritores que vinieron después. Con ustedes, Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, poco después de que su padre, un diplomático argentino, fuera asignado a trabajar en esa ciudad. Y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. Mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Tras el estallido de la Primera Guerra, los Cortázar se radicaron en Suiza y en 1918 regresaron a Buenos Aires y se instalaron en Banfield. Poco después, el padre abandonó el hogar, causando al pequeño una profunda tristeza. Su refugio eran los libros y la escritura de sus primeros textos. Desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. A los 18 años, Cortázar terminó la escuela normal con el título de maestro y 3 años después se recibió de profesor en letras. Entonces comenzó a dar clases para ayudar a su madre mientras escribía textos que empezó a publicar bajo el seudónimo de Julio Denis. En 1946 publicó ya como Julio Cortázar el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales que dirigía Borges. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises. Yo tenía que describir un match de box con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, a mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco. Y eso me costó el empleo. Instalado en París definitivamente, Cortázar comenzó la producción de una inmensa obra literaria que hasta el último día escribiría en español. En la década del 50 nacieron cuentos como Axolot, Torito o Final de Juego. En 1962 se publicó en Buenos Aires Historias de Cronopios y de Famas y en 1963 vio la luz su máximo desafío artístico, Rayuela. A mí se me ocurrió intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. A comienzos de los 80, Cortázar y su mujer Carol Dunlop se embarcaron en un viaje por las rutas de Francia para escribir juntos un libro. Este sería para ambos el último proyecto literario. Carol murió en 1982 y Cortázar terminó el libro en soledad. Falleció 2 años después, en París, un 14 de febrero. Su inmensa obra fue el legado que dejó al mundo, pero sobre todo a Argentina, un país al que a pesar de la distancia, nunca abandonó. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Bueno, como decía ahí, se cumplían 28 años, se cumplen hoy 28 años de la muerte. Y sí, muchos cuentos de él fueron llevados al cine, ¿no? ¿Adaptados? Sí, muchos. Bueno, por nombrar algunos, Manuel Antín, director argentino, dirigió varias películas basadas en libros de él. Por ejemplo, La cifra impar sobre cuentos de mamá, filmada en París en la década del 60. Circe, que es una adaptación de un cuento de bestiario. Intimidad de los parques también.
Michelangelo Antonioni también y Jean-Luc Godard filmaron películas basadas en cuentos. Sí, un innovador, un tipo que cambió la forma de hacer literatura, algo decía ahí, el tema de la linealidad temporal, que cambió realmente un tipo que, bueno, a la altura de Borges, sin duda, ¿no? Un tipo que cambió la forma de escribir y para nosotros de leer también, ¿no? Totalmente. Sí, como decíamos recién también, que sin duda influenció, incidió en la manera de escribir de muchos otros escritores que vinieron después y también de cineastas, como decía recién, ¿no? Tenemos palabras de Jairo, Sí. ¿no? Vamos, sobre su amigo, sobre una persona a quien también él admiró muchísimo. Vamos. Y lo conocí a Cortázar, decía, en París, en un cumpleaños de María Elena Walsh. Esa reunión fue muy especial. Esos momentos únicos, ¿no?, que te depara la vida, porque es cierto, es una cosa única. Las reuniones normalmente en Francia, ese tipo de reuniones sociales se terminan a las 8, a las 11 de la noche, ya está, no hay nadie en la casa, a las 10:30, todo el mundo se iba a su casa, qué sé yo. Estuvimos hasta las 6 de la mañana. Y el motivo principal fue que empezamos a contar historias de terror. O sea, para darnos miedo. Y Cortázar era un maestro, ¿viste? El tipo traductor de Edgar Allan Poe, imagínate, una cosa tremenda. Mirá qué manera más curiosa de conocer a un tipo que admirás a niveles extraordinarios como yo admiraba a Cortázar, ¿no? Cortázar era un tipo muy abierto. Y yo, si tuviera que destacar algo de su personalidad, diría que fue una de las personalidades más generosas que yo conocí.